Mientras grabo este episodio, se prevé que el huracán Elena azote la costa del Panhandle de Florida, con marejadas ciclónicas devastadoras. Esperamos que todos estén a salvo allá. No es la primera vez que un huracán golpea a finales de septiembre. El 26 de septiembre de 1955, un avión P-2 Neptuno de la Marina de Estados Unidos que volaba hacia el huracán Janet se perdió, causando la muerte de 8 tripulantes y 2 periodistas. Hasta la fecha, es el único avión cazahuracanes del Atlántico que se ha perdido. Descansen en paz, héroes. Pero hubo un periodo, de hecho, más de un par de décadas, en el que el gobierno de los Estados Unidos estaba realmente convencido de que podrían llegar a dominar el vórtice de la naturaleza. El ambicioso proyecto Furia de Tormenta merece ser recordado. La idea de que la humanidad controla el clima no es nueva. El Instituto de Historia de la Ciencia del Smithsonian destaca a James Pollard Espy, pionero meteorólogo cuya teoría de la convección revolucionó la meteorología y lo llevó a ser el primer meteorólogo del gobierno de Estados Unidos, sentando las bases de la predicción científica. Espy tenía ideas que superaban la predicción del clima. Él decía que podía eliminar sequías, olas de calor y frentes fríos, mantener ríos navegables y limpiar el aire de vapores nocivos. Su método proponía incendiar los bosques de las montañas Apalaches para crear corrientes de calor y provocar tormentas eléctricas. Sugería prender estos fuegos semanalmente, preferiblemente los domingos por la tarde, señala el Smithsonian con ironía. Aunque Espy fue celebrado por su teoría convectiva, su reputación se vio afectada por el ridículo hacia su propuesta para provocar lluvia. Quizás su propuesta no fue la más dramática. En la década de 1880, el extravagante abogado de patentes Robert St. George Dyrenforth, veterano de la guerra civil que, según el Intelligencer de Lancaster, Pensilvania, fue herido casi en todo el cuerpo, teorizó que explosiones en la atmósfera podían provocar lluvia. En 1891, Dyrenforth aplicó su teoría en el Capitolio de los Estados Unidos. El Intelligencer relata que una mañana la capital fue sorprendida por fuertes explosiones cerca de White Lot. Las detonaciones fueron terribles y seguidas. La gente corrió temerosa a las puertas, pensando que buques de guerra extranjeros habían llegado por el Potomac durante la noche. Podrías pensar que el coronel sería castigado por simular un ataque al centro de poder nacional. Según Smithsonian, Dyrenforth, con apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, llevó un equipo de artilleros a Texas para atacar la atmósfera en varios frentes. A pesar de usar dinamita, pólvora, morteros, bombas de humo, cometas electrificadas, globos explosivos y fuegos artificiales, los resultados fueron dudosos. Sin embargo, el coronel se adjudicó cada tormenta y desde entonces lo llamaron el hacedor de lluvia. Pero los experimentos no continuaron. Como indicó James Roger Fleming del Colegio Colby en el sitio Smithsonian, estos solo fueron algunos intentos. En los últimos 2 siglos, los intentos de controlar el clima han generado intervenciones mal planeadas ante los problemas que entonces parecían urgentes. Desde la salud y agricultura en 1830, la sequía en el oeste en 1890 y la niebla y aviación en 1920. Desde los intentos de la Guerra Fría de usar el clima como arma hasta las respuestas actuales al cambio climático. De todos los intentos de controlar el clima, uno destaca y ha sido objeto de experimentación: controlar una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. El sitio web de Ciencia Cómo Funciona explica que depende de cómo lo midas, pero de cualquier manera que lo veas, los huracanes liberan muchísima energía. El sitio web mide la energía del viento, las nubes y la lluvia. En su cálculo, un huracán típico generará y liberará al ambiente el equivalente a 10.000 bombas nucleares. Solo hablamos de huracanes promedio, no de Katrina, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Desde 1980, los huracanes han provocado más de 1.3 billones de dólares en daños y causado 6.890 muertes. Desde los años 40, investigadores empezaron a pensar si era posible influir en la fuerza de un huracán. La División de Investigación de Huracanes de la NOAA lo explicó en el Boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense.
Como el poder destructivo de un huracán crece rápido con vientos más fuertes, reducirlo solo 10% habría valido la pena. La idea surgió con la introducción de la práctica, aún vigente y controvertida, de la siembra de nubes. Todos sabemos que el agua se congela a 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius, pero esto no es completamente cierto, según Skybrary. El agua se congela a 0 grados Celsius, aunque es más exacto decir que el hielo se funde a 0 grados Celsius. El agua puede estar líquida bajo 0 grados Celsius por varias razones complejas. El agua que permanece líquida por debajo del punto de congelación común se llama agua superenfriada, y resulta que el agua superenfriada es bastante común en ciertos tipos de nubes, explica el sitio web Fitzorg. Los líquidos superenfriados están en un estado metaestable, incluso bajo el punto de congelación, y esto solo ocurre si no tienen núcleos que inicien la cristalización. Las nubes altas son un ejemplo. Contienen pequeñas gotas de agua que sin cristales semilla no se congelan pese al frío. El agua en las nubes es tan pura que no tiene impurezas como el polvo, sobre las que el agua se cristaliza. El Observatorio de la Tierra de la NASA indica que el superenfriamiento es común en la atmósfera, aunque suene exótico. Las nubes altocúmulos, comunes en altitud media, están formadas principalmente por gotas de agua superenfriadas a unos menos 15 grados Celsius. Las nubes altocúmulos con cimas superenfriadas cubren cerca del 8% de la superficie terrestre en todo momento. Sin embargo, hay un límite a menos 40 grados que curiosamente es el punto matemático donde convergen las escalas Fahrenheit y Celsius. Las gotas superenfriadas se congelarán rápidamente. Como explica la NASA, las temperaturas del aire sobre las alas de los aviones a reacción a menudo bajan hasta 20 grados Celsius, llevando las gotas de agua superenfriada al punto de congelación. Esto causa las estelas detrás de las aeronaves. El agua superenfriada en las nubes podría haber estado fría, pero en términos de meteorología, realmente no era tan super cool. En 1946, el Dr. Vincent Schaeffer de General Electric hizo un descubrimiento accidental. El Centro de Investigación del Agua de la Universidad de Arizona informa que el Dr. Schaeffer investigaba en un día caluroso y se necesitaban bajas temperaturas. Usaba un congelador tipo cofre y decidió bajarle más la temperatura poniendo hielo seco adentro. Notó una reacción inesperada al trabajar sobre el congelador abierto. Su aliento formó una nube de gotas de agua superenfriadas. Estas gotas aparecían como una especie de neblina en el congelador cuando se les pasaba luz a través. Al introducir hielo seco, las gotas de agua se congelaron. Por el frío del hielo seco, se congelaron y formaron cristales que brillaban a la luz. La universidad señala que el experimento clásico es fácil de replicar. Sin embargo, lo más importante es la implicación, continúa el sitio web de la universidad. El hallazgo accidental del Dr. Schaeffer mostró que las gotas de agua superenfriadas en las nubes podían congelarse artificialmente. Así, la ciencia comenzó a teorizar. Si se pudiera inducir el agua superfría y las nubes liberarían su humedad, ¿podrían los científicos generar lluvia? El agua estaba superenfriada porque no tenía núcleos para cristalizar. La idea, llamada siembra de nubes, fue probada por Schaeffer volando en un avión que arrojaba hielo seco sobre nubes superenfriadas, muy similar a lo que ocurrió en su congelador. En 1947, la siembra de nubes ganó tal impulso que el gobierno contrató a General Electric para probar el proceso. El proyecto Cirrus, explicó Meg Marquardt de la Universidad Estatal de Mississippi en el sitio web de Ciencia Earth. Junto con General Electric, las distintas ramas del gobierno y el ejército formaron una coalición encabezada por General Electric, el científico y premio Nobel Irving Langmuir. El proyecto Cirrus investigaba la siembra de nubes, una forma temprana de geoingeniería para usos como producir lluvia en zonas áridas, pero pronto buscó otros objetivos, señala Marquardt. Si una inyección de hielo seco podía alterar la estructura de la tormenta, razonaron los científicos del proyecto, entonces tal vez el huracán se disiparía. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia podía hacer cualquier cosa, dice Hugh Willoughby, un científico atmosférico de la Universidad Internacional de Florida en Miami. Nadie había pensado en lo que sucedería si sembrabas un huracán. No sabían nada de la estructura de nubes del huracán. Solo dijeron, hagámoslo. Para asegurarse, los líderes del proyecto probaron su teoría en un huracán del Atlántico, que según las predicciones, se mantendría lejos de tierra firme.
La NOAA indica que la oportunidad surgió en 1948, pero hasta el final de la siguiente temporada de huracanes, la Fuerza Aérea y la Marina pudieron realizar la misión. El 12 de octubre, un huracán, designado como King por la Oficina de Huracanes de la Fuerza Aérea, se desplazó hacia el noreste sobre Florida, dejando lluvias tropicales intensas en el extremo sur, lo que provocó inundaciones dañinas que persistieron durante días. Al día siguiente, la tormenta se alejó y siguió mar adentro. King ofreció una oportunidad para el proyecto Cirrus, continúa NOAS. Este caso era ideal para el proyecto Ciris, pues el huracán ya no tocaba tierra ni afectaría a nadie tras el experimento. En 1948, la Fuerza Aérea de EE atacó el huracán King con un B-29 y dos B-17, las mismas armas usadas contra Hitler y Dojo. Noé relata que grandes trozos de hielo seco fueron triturados en el primer B-17 y lanzados desde la panza a las nubes. El segundo B-17 voló media milla detrás y 3.000 pies arriba para documentar cambios en las nubes. El B-29 detrás era el avión de control y llevaba a Schaefer para monitorear y dirigir a los otros dos. Se registraron los resultados, pero no fueron espectaculares. Hicieron un recorrido de media hora y más de 100 millas soltando 80 libras de hielo. Después regresaron para ver el efecto en las nubes. Después, hicieron dos descargas masivas de 50 libras cada una en la cima de un gran cúmulo y orbitaron la nube para observar cualquier cambio. Notaron que después de la primera pasada, la capa de nubes debajo comenzó a dispersarse. Tras la segunda prueba, la nube siguió creciendo. Satisfechos, los aviones regresaron a la base, pero ocurrió un desastre, escribe Noé. Los científicos estaban ansiosos por examinar la tormenta al día siguiente. Sin embargo, cuando volaron a la ubicación prevista de la tormenta, tuvieron problemas para localizar el ojo. Tras investigar, hallaron que el centro del huracán estaba casi 100 millas más al oeste de lo previsto. Para su sorpresa, el huracán giró 135 grados a la izquierda y avanzaba directo al oeste. Y además, se fortaleció. Tras sembrar la tormenta, giró, se hizo más fuerte y fue hacia tierra. Escribe Noé. El huracán Ray impactó Savannah, Georgia, el día 15 por la tarde, causando una muerte por marejada y daños de $2 millones en Georgia y Carolina del Sur. No era claro si la tormenta fue afectada por las 180 libras de hielo seco, ni estaba comprobado. NOAA señala que el interés del público en modificar el clima disminuyó. En una época donde muchas películas de ciencia ficción mostraban científicos locos amenazando al mundo por su arrogancia, este evento pareció ajustarse a ese tropo por años. Aunque después no fue así. La División de Investigación de Huracanes dijo que los científicos relacionaron la modificación del clima con huracanes. Simplemente, la vergüenza en ese momento dejó un legado que tuvo un efecto adverso en los acuerdos políticos y legales para los esfuerzos posteriores de modificación de huracanes. Sin embargo, la idea de modificar huracanes no desapareció tan fácilmente. Los huracanes destructivos y la necesidad de predecir tormentas originaron un nuevo proyecto. En 1961 ya se tenía suficiente conocimiento de huracanes para crear una teoría funcional, según la División de Investigación de Huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La hipótesis era que el área cerca de la pared del ojo de un huracán era casi inercialmente inestable y que las nubes contenían mucha agua superenfriada. Así, sembrar cerca de la pared del ojo podría desencadenar inestabilidad inercial y causar la migración hacia afuera de la pared del ojo. Esto reduciría el viento máximo por la conservación del momento angular. Spectrum News. Uno de Charlotte indica que una pared del ojo más grande disminuye los vientos al reducir el gradiente de presión. La idea era hacerlo antes de que el sistema llegara a tierra para minimizar daños, en vez de usar hielo seco. En 1948, Bernard Vonnegut, de GE, descubrió que los zumos de yoduro de plata eran más efectivos para sembrar que el hielo seco por su similitud con los cristales de hielo. La idea se probó por primera vez usando aviones de la Oficina Meteorológica en el huracán Esther, en 1961. La NOAA explica que la oficina mantuvo el secreto hasta estar seguros de que la tormenta no les afectaría. Los resultados mostraron potencial después de la siembra. La tormenta dejó de intensificarse, y este éxito fue suficiente para dar otro paso, escribe la División de Investigación de Huracanes. Los buenos resultados del huracán Esther llevaron a crear formalmente Storm Fury, proyecto conjunto de la Marina de EE-PSHU y el Departamento de Comercio en 1962.
para evitar el desastre de 1948, dice Marquardt. Storm Fury solo sembraba si la tormenta cumplía muchos criterios, como menos del 10% de probabilidad de tocar tierra en un día. Incluso si la tormenta cambiaba repentinamente, como el huracán del 13 de octubre, los criterios eran abrumadores. Entre 1963 y 1971, la operación Storm Fury solo logró sembrar 4 huracanes con éxito. No hubo desastres como con el huracán King, pero sí un caso cercano. En 1965, los directores del proyecto eligieron al huracán Betsy como objetivo. El historiador Carl Whipple escribió en su libro Tormentas, 1982, que Betsy giró en la dirección equivocada. Al desviarse de noroeste a oeste, la tormenta parecía estar apuntando directamente a las Bahamas. Los funcionarios de Storm Fury decidieron que no podían arriesgarse a sembrar y cancelaron el esfuerzo. Pero en un descuido, los supervisores del proyecto tendrían motivos para lamentarlo. No avisaron a la prensa y algunos periódicos dijeron que la siembra de nubes ya estaba en marcha. Betsy no llegó a las Bahamas, pero desvió a Florida, causando 81 muertes y daños por más de $1,000 millones, según Whipple. Esta vez, las repercusiones enfurecieron al Congreso. Los funcionarios de Storm Fury tardaron 2 meses en convencerlos de que la siembra de nubes no causó el cambio abrupto de Betsy. Por supuesto, y quizás en la crítica más extraña, informó el Salt Lake City Weekly, el proyecto provocó la ira de Fidel Castro, quien acusó a Estados Unidos de intentar, básicamente, convertir el clima en un arma. Hay que admitir que hay algo un poco extraño en la imagen de bombarderos de combate de la Marina arrojando botes químicos en un huracán. Sumando un nombre llamativo como Furia de Tormenta, todo parecía loco. El último intento de la Operación Furia de Tormenta fue con el huracán Ginger, en 1971. Aunque al principio hubo resultados prometedores, NOAA indica que estudios posteriores revelaron que los resultados positivos de los experimentos de siembra en los años 60 se debieron a no distinguir entre efectos de la intervención humana y el comportamiento natural de los huracanes. En 1983, más de 10 años después del último intento de sembrar un huracán, el proyecto fue cancelado. División de Investigación de Huracanes. En 1983 no se daban las condiciones para una estrategia de mejoramiento de huracanes. El proyecto Furia de Tormenta terminó. La hipótesis estaba equivocada. La División de Investigación de Huracanes afirma que Furia de Tormenta falló porque no era viable microfísica ni estadísticamente. La investigación demostró que los huracanes tienen poca agua superenfriada y mucho hielo, por lo que la siembra no tiene efecto en ellos. Los efectos de la siembra suelen ser similares a los cambios naturales de intensidad de huracanes. El proyecto Furia de Tormenta no fue un fracaso total. El proyecto ayudó a aprender bastante sobre cómo funcionan los huracanes y a mejorar el equipo y los instrumentos que se usan para medirlos y rastrearlos. Pero fue totalmente infructuoso en el objetivo de que los vaqueros del clima domaran huracanes indomables. Parece que, no importa cuánto lo intentemos, la naturaleza siempre gana. Fue un proyecto optimista cuando el Centro de Investigación de Huracanes consideraba que controlar huracanes era una meta cautivadora y físicamente posible. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada como miembro en YouTube, como seguidor en nuestra comunidad de Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Camino.